Bueno, empezamos entonces. Jessica, adelante, la coordinadora de la mesa. Ok, mi nombre es Jessica Salgado David, soy psiquiatra y con mucho orgullo psicoanalista, graduada en el Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis. En nombre del comité organizador, les doy a todos la bienvenida a esta jornada de difusión del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis, escucha psicoanalítica, que se estará llevando a cabo este sábado 7 y el próximo sábado 14 de mayo del presente año. La mesa que da inicio a la jornada tiene por título La escucha analítica en diferentes contextos y comienza en un panel que trata de identificar el tema central, que es la escucha analítica, para pensarlo en diferentes contextos en América Latina y el mundo. ¿Cómo escuchamos los psicoanalistas? Porque no basta simplemente mantenerse en silencio. ¿Cuál es esa especificidad de la escucha en el analista? ¿De qué forma el psicoanalista escucha a un niño, a un adolescente, a una pareja, a una comunidad? ¿De qué forma la escucha se ve interferida por los cambios que hay a nivel cultural, económicos o sociales? O bien, ¿qué sucede con esa escucha cuando la violencia circunstante invade la intimidad de la sesión? Todas estas y otras interrogantes que surjan, intentaremos irlas dialogando entre los panelistas y, por supuesto, entre la audiencia. Contamos aquí con 3 panelistas. Harriet Wolf, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional, Andrés Gaitán, él es actualmente el presidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina, y María Susana Valparda Huénaga, que es nuestra directora general del INLAB. Voy a leer ahorita los currículums de los 3 para dejarlos después a ellos exponiendo sus temas. Voy a comenzar con el de María Susana Valparda Huénaga. Ella es médico psiquiatra, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay en funciones didácticas. Ha trabajado intensamente en el Centro de Intercambio de la Comisión Científica de APU y colaboró en el ILAB durante sus primeros años como secretaria adjunta a la dirección. Fue nombrada directora general del ILAB en julio del 2021. Después escucharemos a Andrés Gaitán, formado como psicólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México y como psicoanalista en el Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de México. Es presidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina en el periodo 2020 a 2022. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y registrado como analista de niños y adolescentes. Psicoanalista titular didacta y expresidente de la Sociedad Psicoanalítica de México en el periodo 2014 a 2018. Profesor del Instituto de Estudios de Posgrado en Psicoanálisis y Psicoterapia de la Sociedad Psicoanalítica de México. Cofundador de SAPTEL, Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono. Luego escucharemos a Harriet Wolf, ella es la presidenta actual de la Asociación Psicoanalítica Internacional en el periodo 2021-2025, expresidenta de la Asociación Psicoanalítica Americana en el periodo 2016-2018, profesora clínica de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Francisco. Analista formadora y supervisora en el Centro de Psicoanálisis en San Francisco. Sus intereses académicos incluyen las aplicaciones clínicas de la investigación psicoanalítica, los procesos organizativos, el desarrollo femenino y la acción terapéutica. Está comprometida desde hace tiempo con la intervención psicoanalítica en la salud pública. Es coautora de varios cuadernos y actividades guiadas para niños, padres y profesores para ayudar a los niños a enfrentarse
a las catástrofes naturales y provocadas por el hombre. Enseña a los analistas en formación, a los residentes de psiquiatría y a los profesores Nobel la comprensión psicodinámica de los pacientes gravemente enfermos y el valor de la escucha en el entorno clínico. Tiene una consulta privada de psicoanálisis, psicoterapia, psicoanalítica individual y de pareja en San Francisco. Los dejo entonces con Susana Valpardo. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias, Jessica. Bueno, tengo el honor de estar acompañada por Harriet Wolf, como decía Jessica, presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y de Andrés Gaitán, presidente de la Federación de Psicoanálisis de América Latina. Ellos representan las dos instituciones que hicieron posible la creación de ILAP. Juan, pasamos las primeras 3 diapositivas. Bueno, acá les estoy mostrando el afiche de las jornadas en los distintos idiomas, afiche que hizo nuestra compañera de la comisión directiva, Margareta Argitay, que además de psicoanalista, tiene otros dones que nos permite hacer estas cosas, ¿no?, para las jornadas tan lindas. Gracias, Juan. No, esta no la pasamos ahora. También tengo el gusto de estar acompañada por Jessica Salgado, psicoanalista egresada del ILAP, gran impulsora del psicoanálisis en su ciudad, que es San Pedro Sula. Bueno, un poquito, ¿no?, de historia. ¿Cómo empezó este gran proyecto que es el ILAP? Todo comenzó con el anhelo de personas o de grupos interesados en formarse psicoanalíticamente, personas que no contaban con instituciones psicoanalíticas en sus países. Fueron muchos los pedidos, las conversaciones y los años, hasta que fueron escuchados y pudo crearse el Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis. Por favor, Juan, la diapositiva 4, la siguiente. Bueno, América Latina se volvió una palabra poderosa porque está integrada por los 2/3 de su continente. Toda América del Sur, casi todo, vamos a decir geográficamente todo, América Central, el Caribe y todo ese arco insular, ¿no?, que forman las Antillas, y el sur de América del Norte, es decir, México. Esta es la situación en 2005, anterior a que empezara a operar el ILAP. Era condición que alguien tuviese que trasladarse durante muchos años para residir y analizarse y hacer el trípode en un país donde hubiese instituciones de IPA. O sea, era muy difícil y, como ven, hasta ese momento existían 27 sociedades, pero solo en 8 países de América Latina. Allí en verde vemos los países que estaban con institutos de IPA, de API, y en amarillo lo que no estaba con institutos de API o de IPA. O sea, ven que es toda América Central, el arco insular, las Antillas, Ecuador, Bolivia, las Guyanas también. Bueno, y ahora pasamos al otro mapa. En el 2006 se firmó el memorándum de entendimiento entre la IPA y FEPAL, y de este modo se fundó ILAP. Desde entonces ILAP ha recibido de los miembros de IPA y de FEPAL los recursos necesarios para concretar y sostener el funcionamiento del ILAP. Entonces, esto es el mapa de América Latina después de 15 años de trabajo del ILAP. Egresaron ya 12 psicoanalistas que hicieron la formación a través del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis. 6 de los egresados son psicoanalistas fundadores de la Sociedad Psicoanalítica Panameña, que ya es sociedad provisional de IPA. O sea que en el mapa está en azul, es un azul cercano al verde. O sea, hay un país que ya tiene casi una nueva sociedad psicoanalítica, integrante de IPA y de FEPAL.
Las otras 6 personas que egresaron del ILAP, pero que no han todavía formado parte de ningún grupo, de ningún nuevo grupo, ellos se encuentran trabajando en sus respectivos países, organizando, favoreciendo la difusión y la profundización del psicoanálisis, y es lo que está señalado en el mapa en rojo, digamos. Son países donde, si bien no hay institutos, hay psicoanalistas egresados de ILAP, miembros directos de IPA, que son Bolivia, Ecuador y Honduras, en Centroamérica. Bueno, pero a su vez en este mapa también quisimos agregar a los analistas en formación que están ahora abriendo el camino para el psicoanálisis en países como Guatemala, o sea, son los que están señalados en violeta, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y desde muy recientemente Puerto Rico. Entonces, si querés podemos sacar las fotos y después te pido de vuelta, Juan. Tenemos entonces que para que nuestra disciplina se expanda, esta todavía no. Tenemos entonces que para que nuestra disciplina se expanda, crezca y sea posible llegar a todas las poblaciones con los recursos del psicoanálisis, de cuya eficacia estamos convencidos, un extenso territorio de nuestra América Latina depende de un instituto que no tiene una sede material y que requiere fuertes dosis de creatividad para sostener las condiciones imprescindibles para la formación psicoanalítica. Nuestro Consejo Directivo tiene claro que esta situación nos plantea una gran responsabilidad. Por un lado, debemos ser hospitalarios y flexibles con quienes solicitan realizar la formación a través del ILAP. Y simultáneamente tenemos un fuerte y necesario compromiso con los fundamentos del psicoanálisis y su transmisión, que debe ser acorde con los estándares consensuados en la comunidad psicoanalítica. Entonces, en equilibrio entre lo ideal y lo posible, entre lo que ya está fundado y lo desconocido, entre la aplicación de lo tradicional y la innovación, escuchamos las realidades diversas de quienes se acercan al instituto. A pesar de enormes dificultades, ya sea de orden económico, de incertezas laborales, de conmoción social en sus comunidades, a pesar de muchos obstáculos, el deseo de conocimiento psicoanalítico surge, se expresa y nos convoca, nos entusiasma. Transmitimos a quienes se acercan al instituto las bases de nuestra formación como psicoanalistas integrantes de IPA y de FEPAL. Nuestra formación se configura en lo que llamamos trípode formativo, basado en 3 pilares: el análisis personal, llamado también análisis de formación, en el caso de los aspirantes a ser psicoanalistas, la práctica supervisada o supervisión y la formación teórica que consiste en el estudio de los basamentos fundamentales de la teoría y la técnica psicoanalítica. Ahora, nuestra formación como psicoanalista no es como otras en las que el aprendizaje teórico junto con la práctica son exigencias suficientes. El oficio de psicoanalistas requiere de algo más de nosotros mismos. Es necesario afinar el instrumento con el cual trabajaremos a lo largo de nuestra vida profesional, nuestra psiquis, y en particular atendiendo a la emergencia de lo inconsciente, lo desconocido que nos habita, aquello extraño y extranjero en nosotros. Por ello es que en los requisitos para la formación como psicoanalista colocamos en primer lugar el psicoanálisis personal. O sea que esto es la forma de afinar nuestro instrumento de trabajo. Recordamos con Freud que los procesos inconscientes no están ordenados temporalmente, por lo tanto el tiempo no los modifica ni los desgasta. La historia individual se gesta, se construye y también se desmiente en la continuidad de la vida, engarzando los fenómenos vividos, transformando vivencias, sueños y deseos, creando recuerdos a posteriori, sosteniendo la duda acerca de la realidad de la experiencia.
El análisis se constituye gracias a dos elementos imprescindibles: un sujeto que habla y otro que escucha. Como psicoanalistas pedimos al analizante que diga todo, que asocie libremente, sabiendo que esto no es asunto fácil de lograr, que las palabras puedan escapar a nuestra propia vigilancia o a la propia vigilancia de quienes la pronuncian. ¿Y el analista qué hace? Escucha. ¿Pero de qué escucha estamos hablando? El analista escucha todo, o mejor dicho, intentamos escuchar todo lo que forma parte de ese discurso comprensible, pero especialmente tratamos de escuchar lo que desborda ese discurso, el detalle, lo que no está claro, lo que está dicho en otro tono, y la eclosión de lo que llamamos formaciones de compromiso, un sueño, un lapsus, un síntoma. El inconsciente es en esencia incognoscible, pero podemos atrapar fugazmente sus apariciones. Freud nos puso en el camino de aceptar y comprender la división radical existente entre la conciencia, que cree saber, y el inconsciente del que solo tenemos noticias por sus efectos. Ahora sí, pasamos a la imagen de las jornadas. Juan, ahí está, ahí nos quedamos. Bueno, Steven Pérez, candidato analista en formación de Nicaragua, seleccionó esta imagen que acompañó el gráfico de difusión, que me parece muy acertada para la ilustración de estas jornadas. Una madeja con sus hilos muy enredados a la izquierda, que de a poco, a través de un hilo que los mantiene unidos, se transforma en otra madeja, que está a la derecha, distinta en la imagen. En principio podemos pensar que de eso se trata el análisis, que a través del dispositivo asociación libre, escucha analítica, alcanzamos ese estado de orden interior, de alivio inmediato a ciertos sufrimientos, que puede darse en el curso de una entrevista o de un número reducido de entrevistas. Pero también podemos leer a la imagen a la inversa, disculpen. El paciente durante las entrevistas, o sea, leer la imagen de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque durante las entrevistas el paciente nos cuenta la historia de su vida, nos cuenta acontecimientos, nos habla de sus vínculos, de su trabajo, de su novela familiar, personal, de tal manera que podemos tener la ilusión que entendemos y sabemos de qué se trata. Pero una vez que el análisis comienza, que la transferencia se establece, nos damos cuenta de que el gráfico puede ser leído de derecha a izquierda. Ese relato inicial tan transparente y coherente en su sucesión cronológica, va dejando pequeños espacios en los que aparece eso que nos desconcierta, lo que nos sorprende e interroga, la emergencia de esa otra escena, de los procesos inconscientes. Y gracias a la escucha de estos trazos fragmentarios y fugaces, vamos armando sentidos desconocidos, caminos nuevos, andariveles que nos permitirán sostener la vida de otra forma, nos animan a lo nuevo, al cambio psíquico. Caprichosamente digo que el gráfico de las madejas entonces podría tener un tercer elemento, un poco diferente de los anteriores. Podría ser un entrecruzamiento de líneas que se encadenan de otro modo, con algún hilo nuevo. Armamos otra trama, otra novela y nos embarcamos en un largo proceso de renuncias a aquello que parecía tan diáfano en las entrevistas iniciales. Las presuntas causas de nuestros padecimientos, una madre deprimida, un padre ausente, la emigración, el miedo, etc., que sí son importantes como acontecimientos y tal vez lo sigan siendo, pero transformándose en transferencia al modo de este nuevo ovillo, con una trama diferente. Es aquí otra formación de compromiso que solo se conoce en su forma pura y total en la experiencia analítica, la transferencia. Ese lazo extraordinario, es decir, diferente a los otros vínculos de la vida, ese vínculo que se establece entre el paciente y el analista. Un lazo invisible pero poderoso,
alimentado por la pulsión de saber, a su vez transmutada y puesta al servicio de la escucha, la comprensión y la interpretación psicoanalítica. Pero en el consultorio escuchamos al sujeto singular que nos demanda, pero a través de él escuchamos también a los otros, al colectivo, a la comunidad a la que pertenece. El psicoanálisis, además del caso a caso del consultorio, es una poderosa herramienta para el descifrado de fenómenos humanos colectivos. Freud nos mostró esas posibilidades a través de textos fundantes e imprescindibles, como El malestar en la cultura, Por qué la guerra y tantos otros, que a veces tan poca importancia le damos en la formación. Para Freud existe una falta de oposición entre la psicología individual y la psicología social, entre el sujeto en tanto uno y el sujeto en tanto perteneciente a un colectivo. No se es sujeto fuera del contexto histórico, político, económico y social en el que se vive. Para el fundador de nuestra disciplina existe una anterioridad lógica del nosotros respecto del sujeto en la constitución del humano, que opera como antecedente a lo largo de la vida. Todos somos tributarios de la época que nos toca vivir y la cultura de cada época marca los procesos de subjetivación a través de los vínculos interpersonales y del lazo social, referencia permanente en nuestra identidad abierta y pasible de cambios. Quiero leer dos frases que sustentan una teorización que se va a desarrollar en otras mesas, pero me parece importante transmitirlo acá. Una de una compañera de nuestra asociación, Mirta Casas, que dice: el inconsciente cambia, no es inmune o fijo al imaginario colectivo cambiante que responde a los cambios históricos, políticos y sociales. Y la otra frase es de nuestro compañero Marcelo Viñar, que también va a estar en las jornadas el sábado que viene, que dice: pensar lo que está aconteciendo en el mundo actual es complementario y tan importante como explorar las aristas singulares de la intimidad. ¿Es posible la escucha analítica fuera del consultorio? Era una de las preguntas que nos hacíamos. Pienso que no solo es posible, sino que es una poderosa herramienta para comprender las circunstancias socioculturales que sostienen los determinantes humanos en cada época y en diferentes culturas y circunstancias. Dejé para el final contarles que con esta actividad de difusión que tanto nos enorgullece, no hacemos más que continuar una tradición del ILAP, contando hoy con la virtualidad y con el aprendizaje que de ella hemos hecho, y una dosis de imaginación. Les traje imágenes que hablan por sí solas. La mayoría están referidas a actividades presenciales en los países en los que comenzó a trabajar ILAP, las llamadas escuelas del ILAP, actividades intensísimas que duraban 4 o 5 días, y luego imágenes de otras posteriores actividades de difusión de menor amplitud. No es una búsqueda exhaustiva, son algunas imágenes. Así que le pido a Juan que pasemos las imágenes. ...2007, esta es la organización de la primera escuela del ILAP en Panamá. Realmente es una joya esta foto. 2008, La Paz, 2009, Honduras, 2010, tercera escuela en Bolivia, muchísimo trabajo de difusión, muchísimo. Quito, Ecuador, Quito.
2014. Honduras. Y ahora lo que llamamos actividades de difusión, o sea, lo que decíamos con menos intensidad y menos extensión que las escuelas que recién vimos. Bolivia, 2013. Quito, 2015. Cuba. Guatemala. Bueno, seguimos entonces con el panel. Gracias. Gracias, Susana. Continuamos escuchando ahora a Andrés Gaitán. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, felicitaciones a todo el equipo directivo de el ILAP, a Susana Valparda, a Elena Zurró, Eduardo Koppelman, Regina Coimbra, Anabel Rodríguez, a Yanitza, por el excelente trabajo que han hecho para organizar estas jornadas y lo que están haciendo a favor del ILAP también. En origen, escuchar es oír atentamente. Esto es, se relaciona directa y exclusivamente con el sentido del oído, por lo que en primera instancia la escucha psicoanalítica refiere a poner atención auditiva al relato verbal del analizante. Sin embargo, al profundizar, esto no es solo lo que parece. Para empezar, este relato verbal no es nada más hablar. Una regla importantísima, llamada regla analítica fundamental, determina la forma en que se presentarán las verbalizaciones de la persona que inicia un proceso analítico. Todo el que solicita tratamiento lo hace motivado por un sufrimiento emocional. Algo le aqueja y espera mejorar con nuestra ayuda. Y nosotros esperamos poder auxiliarle utilizando nuestro método, que requiere se cumplan las condiciones que determinan la situación analítica. No nos ostentamos como alguien que sabe lo que se debe hacer, sino como un colaborador en el camino que iniciaremos juntos para investigar, tratando de comprender mejor la situación. Profundizaremos en sus procesos mentales, qué pensamientos se ligan con cuáles otros, cómo aparecen y evolucionan los sentimientos, qué recuerdos se despiertan, en fin, cómo pasan las cosas en su cabeza. Necesitamos la mejor muestra de su manera de pensar. Y para lograr eso proponemos que cada vez que inicie una sesión, el analizante debe hacer un esfuerzo por poner en palabras todo lo que se le ocurra sin censura. Esta es la regla analítica fundamental y es muy importante enfatizar que esta petición es extremadamente difícil de cumplir. Siempre habrá diversas razones para no decir lo que se está pensando, que lo que se ocurrió no tiene importancia o que ya se dijo antes, tal vez incluso demasiadas veces, que da vergüenza, que es doloroso, o incluso que se relaciona con el analista y puede ser considerado como impertinente. Invertiremos una gran cantidad de tiempo en diluir estas y otras resistencias que se oponen a lograr que se cumpla de manera suficiente este requisito básico del proceso. Ahora bien, en el contexto del proceso psicoanalítico, escuchar no se refiere solamente a percibir con atención las palabras del analizante, sino todo lo que comunica. La comunicación verbal incluye entonación, ritmo, volumen, el afecto que acompaña el discurso, las pausas, hasta escuchar lo que no se dice, aquello que resalta por ausencia. La escucha psicoanalítica implica atender también la comunicación no verbal, como los gestos, los afectos, la postura,
movimientos de manos o pies, retrasos o faltas a sesión, y todo lo incluido en la conducta paraverbal. La gama de elementos que una persona puede comunicar, o más aún la cantidad de bits de información que puede emitir, es muy grande. Así, la escucha psicoanalítica no es solo auditiva, sino que involucra la interacción de diversas funciones de las tres estructuras del aparato mental. En esencia, la escucha psicoanalítica pretende detectar los determinantes inconscientes del sufrimiento del analizante, estableciendo el punto de partida para la formulación de interpretaciones que produzcan cambios positivos en su estado. Para realizar esta especial labor, el analista cuenta con varias herramientas que por sus características resultan en que la forma de escuchar de cada quien sea única. Está respaldado por un bagaje de conocimientos estructurados en lo que se puede llamar su teoría analítica asimilada, lo que le proporciona un marco de referencia para los descubrimientos, como bien señala Madeleine Baranguer en su trabajo La mente del analista, de la escucha a la interpretación. Ha realizado o está en un proceso de análisis personal, cuenta con experiencia clínica, participa, como estamos haciendo ahorita, en intercambios con colegas para compartir información y aprender más. Tiene en su haber muchas horas de diferentes tipos de supervisión y puede mantener un nivel fundamental de objetividad con respecto a lo que le pasa al analizante, ya que no tiene relación personal con él ni con su circunstancia. En ocasiones esto no es absoluto, como en el caso del análisis didáctico, pero se puede lograr un control suficiente de las variables de la relación analista-analizante que permite el establecimiento del proceso analítico, aunque debe hacerse el trabajo interpretativo de las dificultades que se presenten por esta relación. Con nivel fundamental de objetividad me refiero a que al momento de elaborar sus intervenciones, el analista puede y debe evitar que se originen o fundamenten en sus propios deseos y expectativas, elementos inherentes a su subjetividad, tal como Bion lo señala en su icónico trabajo sobre la memoria y el deseo. En especial, el analista debe contener su entusiasmo en tres sentidos, que llamaré furores y que pueden influir de manera significativa en lo que escucha. Uno, el furor por curar. Es importante evitar que las intervenciones del analista estén orientadas a resolver lo que le pasa al analizante, como tratar de eliminar un síntoma, por ejemplo. El deseo de que el analizante se alivie de sus dolencias debe circunscribirse al camino de la interpretación. Otro es el furor por educar. Hay que contener el deseo de enseñarle al analizante lo que le pasa usando conocimientos teóricos, ni buscar justificar las intervenciones. El furor por interpretar. Hay que contener también el deseo de dar explicación a todo lo que pueda ser explicado. Las interpretaciones deben servir al analizante para lograr un descubrimiento aclaratorio, lo que implica forma y tiempo adecuados. Las intervenciones del analista nunca deben ir por delante, sino detrás de las asociaciones del analizante. No solo la manera de escuchar de cada analista es individual, sino que también lo es el vínculo que se establece entre los miembros de un proceso analítico. Y la manera en que se da el proceso de comunicación es construida por los integrantes cada sesión, haciendo que cada proceso y cada sesión del mismo sean únicos e irrepetibles. Una metáfora para describir el proceso de escucha psicoanalítica puede ser la siguiente. Imaginemos que la comunicación del analizante es como un líquido único para cada sesión de análisis. Por lo general, es como la corriente de un río que fluye, a veces con mayor caudal, en ocasiones lentamente o incluso puede estancarse, pero también puede ser más espeso que el agua o tan ligero como el vapor. Este líquido transita en el campo analítico y atraviesa al analista, a quien la escucha analítica, su postura de atención libremente flotante, lo transforma en una criba, en un colador confeccionado a la medida de cada paciente y las características de su torrente, permitiendo que lo producido por el analizando lo traspase. Fluye a través hasta que algo queda atrapado en la malla. Algún elemento pide ser representado en palabras y produce una evocación, la que por medio de la verbalización del analista se convierte en interpretación. Así como la regla de la asociación libre pretende lograr que lo comunicado se ponga que en lo comunicado se ponga en juego los contenidos inconscientes del analizante y aparezcan indicadores de sus características,
La escucha analítica permite que los elementos inconscientes del analista salten a la palestra e interactúen con aquellos, dándose así la llamada comunicación de inconsciente a inconsciente. Gran importancia es el de la contratransferencia, para lo cual refiero al trabajo de Gabriel Zapissóchin sobre los dos modelos freudianos de la escucha. Todo lo que el analista recibe del analizante provoca un efecto en él, y este efecto es mayor cuando lo que se recibe son asociaciones relacionadas con su persona que no considera le correspondan, sino que le son atribuidos en apariencia de forma arbitraria, como ocurre en la transferencia. La contratransferencia puede provocar que la interpretación o a veces hasta alguna actuación del analista aparezcan al servicio de resolver su propia conflictiva inconsciente, y el proceso puede pervertirse al extremo de caer en lo que se conoce como neurosis de contratransferencia, con resultados que pueden ser catastróficos no solo para el proceso analítico, sino para la salud mental de ambos participantes, faltando a principios éticos fundamentales. Siempre que el analista tenga una evocación, debe preguntarse en qué medida fue provocada solo por el material del analizando y cuánto, aunque inició con su comunicación, despertó contenidos inconscientes propios que corresponden a conflictiva personal. Las herramientas antes mencionadas, o sea, el bagaje teórico, el análisis personal, la supervisión y la experiencia clínica, son fundamentales para que el analista pueda realizar esta distinción. Con que solo quepa duda suficiente sobre si la intervención que se pretende hacer puede estar al servicio de satisfacer necesidades personales, lo mejor es callar y esperar una mejor oportunidad para realizar esa intervención. No debe preocuparnos perder una buena ocasión para esclarecer determinado contenido. Habrá muchas otras oportunidades, aunque probablemente no se presenten de la misma forma. Cuando rechazamos la posibilidad de estar actuando al servicio de conflictiva propia, aquello que pensamos comunicar es muy probablemente lo que el analizante necesita recibir. Es importante saber que nuestras intervenciones siempre serán producto de comunicación tanto consciente como inconsciente entre la pareja de trabajo del campo analítico. Y el proceso resulta eficaz precisamente gracias a ponerle palabras. Esto es, que el analizante haga consciente tanto los contenidos de su inconsciente como los de la comunicación que de inconsciente a inconsciente se da en el campo analítico. Una vez asimilada la forma de realizar la escucha analítica, esta se puede utilizar en cualquier contexto. Las diferencias en la forma en que se presenta la información, tal como puede ocurrir entre la atención presencial, telefónica, con video, en la comunidad o de manera individual, colectiva, con niños, etcétera, no son motivo para que la escucha haya de modificarse, aunque lo que sí puede variar, tanto en su forma como su contenido, son las intervenciones que el psicoanalista haga según la circunstancia. Yo empecé a trabajar de manera no presencial cuando por la distancia o por otras circunstancias era imposible tener las sesiones cara a cara. Entonces utilizaba el teléfono porque todavía no existía la opción audiovisual. A mi parecer, cuando la onda acústica es la única opción de transmisión de información, tanto el analizante como el analista buscan suplir la comunicación paraverbal y la falta de presencialidad con cambios en la forma de expresarse. Se hacen más evidentes las diferencias de entonación, en el volumen, en la intensidad de las vocalizaciones, a la vez que se vuelven menos frecuentes y sensiblemente más cortos los silencios, provocando mayor reacción cada vez que aparece. También, al ser la voz lo único que se tiene, se pone mucha más atención a cualquier sonido, a veces atribuyendo explicaciones a lo que se escucha sin corroborar si lo que se está pensando coincide con lo que está pasando. Al incorporar el video a la comunicación, la modalidad visual domina el campo de trabajo. A diferencia tanto de las sesiones presenciales como de las telefónicas, los rostros están permanentemente uno frente al otro. Al principio, esto provoca que ambos, al ser más conscientes de su cara y su postura, intencionalmente cuiden más sus expresiones, pero por lo común, después de un tiempo, se acostumbran a la nueva situación y logran mantener una manera más relajada de estar. Mayor diferencia aún se observa cuando se trabaja en la comunidad. La finalidad de la escucha y de la participación no es realizar interpretaciones, pero sí aportar al grupo nuestra forma de acceder a la información disponible. Por lo que esta escucha psicoanalítica no se lleva a cabo de manera diferente, sino que se pone al servicio de los nuevos objetivos de nuestra participación,
igual que nos sirve para enriquecernos con el conocimiento de diferentes fuentes de saber, como son las que nos aportan individuos y grupos cuando están en su medio ambiente y no en nuestro consultorio. También es importante señalar que mientras que en el proceso psicoanalítico nuestro quehacer está limitado por los parámetros propios de la técnica psicoanalítica, cuando participamos como psicoanalistas en la comunidad, nuestra labor es aplicar nuestro saber junto con otras posibilidades. Aunque se pueden decir muchas más cosas relacionadas con los distintos contextos, para los fines de la presente exposición vamos a afirmar que aunque puede haber muchas diferencias entre las diferentes situaciones, la escucha psicoanalítica es de gran utilidad en todas ellas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a André Gaitán, el presidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina, por tan interesante conferencia. Continuamos con nuestra última panelista, Harriet Wolf. Ella es la presidenta de la Asociación Psicoanalítica, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Bienvenida, Harriet. Well, thank you. Pues muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a participar y por la muy amable presentación de mi persona anterior. El tema de la conferencia, que es la escucha analítica, es de interés personal desde hace muchos años y es central para nuestra profesión. Y yo entré a PEPWeb, que es precisamente la librería psicoanalítica de publicantes, y encontré que actualmente hay 13.203 menciones o artículos o revisiones o reportes de panel precisamente sobre la escucha analítica. De verdad, es central para que los analistas piensen, hagan. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Cómo funciona la escucha analítica? Esto podría ser un tanto vago, inclusive algo controvertido. Podemos decir con toda certeza que se trata de una actividad compleja. En gran parte de mi enseñanza a los estudiantes de psicoterapia, así como a los analistas en formación, el escuchar a escuchar es descrito por Adrian Feinberg como un principio guía, sí. Para mí, captura la ética de nuestra profesión. No sabemos la verdad de otro. Nuestro trabajo es ayudar a nuestros pacientes a que descubran sus propias verdades psíquicas. Cuando nosotros hacemos una interpretación acerca de la motivación inconsciente del paciente, no podemos nosotros asumir que estamos en lo correcto. Lo que nos enseñó el Dr. Feinberg es lo siguiente. La forma en que se nos escucha nos dice mucho más de lo que nosotros concluimos con base en una escucha atenta, aislada. Tenemos nosotros que conectarnos en un proceso interactivo no lineal para poder tener una escucha efectiva. Tenemos que escuchar la forma de escuchar. Tradicionalmente los analistas han pensado en escuchar de y para el significado inconsciente. El contexto común de la escucha analítica ha sido escuchar a un paciente que se está analizando y a nosotros mismos en un consultorio con el objetivo de entender la transferencia y contratransferencia, así como la naturaleza misma del conflicto y las raíces del sufrimiento. El tema escucha analítica en diferentes contextos de alguna manera nos desafía a probar la definición central de lo que es la escucha analítica dentro de tres diferentes elementos. Primero, la atención uniforme del analista. Segundo, su regresión cognitiva controlada. Y tercero, su capacidad de recordar. Ninguno de estos componentes de la escucha analítica son lineares y cada uno de ellos involucra una libertad de funcionamiento mental que requiere una apertura hacia la incertidumbre.
En 1912, Freud escribió que la escucha analítica, y estoy citando, consiste sencillamente en no dirigir la atención de uno a nada en particular. Cierro cita. Y Freud continúa diciendo, y cito nuevamente, en cuanto una persona se concentra deliberadamente en su atención hasta cierto punto, empieza a seleccionar del material que se le presenta y al seleccionar estará siguiendo sus expectativas o sus inclinaciones. Freud vincula el escuchar a la memoria. Señala que la regresión parcial del analista es tan importante como la lograda por el paciente a través de una libre asociación. Cuando el analista de pronto, de manera sorprendente, recuerda algo acerca del paciente, refleja un momento de inconsciente interpersonal que involucra una revisión retroactiva a Natralechtigkeit. Esta revisión retroactiva depende de la capacidad del analista de tolerar el no saber y de conectarse con una actitud abierta que le vaya a permitir un pensamiento de proceso primario que le lleve a una nueva conexión. ¿Qué significa escuchar analíticamente en diferentes contextos? Para mí, significa escuchar no únicamente en el consultorio, sino también en diferentes escenarios, como sería una escuela, un hospital, un tribunal, campos de refugiados. Significa escuchar las palabras o los silencios del adulto verbal, así como los comportamientos de los niños que expresan sus dilemas psíquicos. Significa escuchar la evidencia de lo insoportable sin dejar atrás lo que sería una disociación. Déjenme darles algunos ejemplos de varios de estos contextos. Primero, el contexto común y corriente de lo que sería el consultorio. En este escenario, el sonido del silencio es especialmente evidente. Mucho más lo es que cuando tenemos escenarios externos mucho más ruidosos que acabo de mencionar, ¿sí? Un analizante puede llevar a cabo una serie de quejas, dar recuerdos, hacer asociaciones aleatorias, pero cuando el analista entonces permanece en silencio, la reacción del paciente ante la ausencia de las palabras con frecuencia es un evento de transferencia que nos da mucha luz. El analista es percibido por un paciente como severamente crítico o por otro como muy amoroso debido al silencio que está expresando. Depende cuán crítico e intrusivo funcione para sentirlo, si es muy cercano a nosotros o si nos apoya o no. Un paciente adulto que describo en una setting diferente es una mujer griega que ha crecido en una comunidad turca donde la habían buleado debido a su antecedente étnico. Trabajamos muchísimo en su experiencia de pena, de humillación y las formas en las cuales su madre, música, había encontrado los esfuerzos de su hija para tocar el piano totalmente inadecuados. En un tercer año de un trabajo analítico de alta frecuencia, mi paciente mencionó el nombre de su abuela ya muerta. Nunca me lo había dicho antes. Y me di cuenta que era la versión griega del nombre ya hecho en forma anglosajona de mi paciente. Para mí fue una sorpresa. Cuando le pregunté si estaba en lo correcto con respecto a la identidad de los nombres de ambas, mi paciente habló por primera vez del vínculo de su madre a su madre, su furia con la abuela materna de mi paciente por haber muerto a una edad muy temprana y el que su padre no hubiera logrado encontrar un tratamiento para su esposa que había muerto por no haber tenido acceso a un tratamiento. Esta emergencia de recuerdos tan sorpresiva y afecto introdujo un nuevo nivel de entendimiento acerca de las identificaciones de mi paciente, así como las raíces de su ansiedad severa, depresión recurrente y bajo autoestima. Feinberg llama a esta configuración psíquica, y estoy citando, el telescopio de las generaciones, fin de cita.
Mi paciente recibió la furia proyectada de su madre por el abandono y pena de que no había sido una persona que pudiera haber sido amada lo suficientemente poderosa para mantener a su madre viva, y también la vulnerabilidad y falta de recursos de su abuela. La ventana inesperada a este luto no resuelto intergeneracional fue sorprendente también para mi paciente y para mí, para ambas. Introdujo un análisis largo, difícil y fructífero de sus identificaciones inconscientes, tanto como con el dolor psíquico de su madre y de la abuela y su experiencia de la ansiedad existencial. Cuando el analista deja el consultorio, puede encontrar sufrimiento que la desafía, que desafíe su forma común de escuchar. Los parámetros con los que trabajamos nosotros, las formas en las cuales nosotros prescribimos y protegemos el marco del análisis bilateralmente están muy protegidos en el trabajo analítico. El marco debe asegurar un entorno seguro para el descubrimiento de verdades dolorosas. Antes de considerar los escenarios externos que ya comenté yo anteriormente, quisiera, si me lo permiten, sugerir que consideremos salir del consultorio como una metáfora. Cuando nosotros estamos concretamente dentro del consultorio, podemos encontrar nosotros algunas diferencias de experiencia o culturales que de alguna manera nos abrumen. Si nosotros estamos expuestos a las historias del paciente o a sus actuales experiencias que en sí son dramáticamente diferentes, nuestra capacidad de permanecer abiertos a sus experiencias afectivas de ellos y nuestras se ve desafiado. Pudiera ser un tanto desestabilizador el trabajar con un paciente que tiene puntos de vista políticos dramáticamente diferentes a los nuestros, o que puede ser agresivo en términos de violencia, o que puede ser psicótico en la transferencia. Yo inicié un tratamiento analítico con un joven que buscó el análisis porque había ayudado a su tío y al hacerlo, por alguna razón, se sintió mucho más deprimido y aislado. Hizo una regresión en el consultorio al punto de imaginar que mi sangre estaba esparcida por todas las paredes. Le pedí, cuando dijo esto, que se sentara, y esto creó un sentido de seguridad mayor para los dos en el cuarto. Pero continuó conectándose fuera de la oficina en lesiones automutilantes, como por ejemplo lastimarse con un clavo oxidado que podría haber evitado en un lugar. Me di cuenta que regresó a un estado más organizado cuando hizo su familia en otra parte del país, y sentí que él se sentía bien, y le dije la posibilidad de que lo que pasaba es que quizá él desearía estar más cercano de su familia. Esto resulta ser una interpretación correcta e inesperada de lo que sería su intolerancia de separación de sus padres. Lo llevó a que él eligiera regresar nuevamente a su hogar con su familia. Esto no parecería ser como escucha analítica, ya que con frecuencia yo estaba obstaculizada fisiológicamente por una ansiedad severa, pero en retrospectiva sí fue escucha analítica, y nosotros reflejamos tanto contratransferencias subjetivas como objetivas. Cuando un analista, de hecho, sale del consultorio, nos traemos con nosotros nuestra identidad analítica y nuestra capacidad de escuchar analíticamente. Podemos escuchar en grupos grandes o encuentros aislados con individuos traumatizados, evidencia de una dinámica inconsciente, y tenemos la capacidad de contener afectos que alteren lo suficientemente tiempo para poder hacer una intervención útil. Un analista de niños que trabaja con preescolar traumatizado en un refugio para indigentes puede tener una historia de varios niños, inclusive antes de poderlos ver la primera vez. La maestra de los niños le pidió que viera por primera vez a un niño de 4 años que insistía esconderse en una alacena. El niño todo el tiempo lleva un sombrero y está temeroso de los demás niños. Él está de acuerdo en salir de la alacena y lo lleva a una sala de
juegos al analista que tiene en el garage y habla de un hombre que quería venir a la casa y lo dice una y otra vez, una y otra vez. El hombre quiere regresar a casa, pero no lo dejan regresar a casa. Algo lo detiene de regresar a casa. El analista está en un estado de regresión contenida, escuchando la historia de queja repetitiva del niño. Y le indica que este debe ser el niño cuyo padre fue asesinado con un disparo en la cabeza. Se da cuenta que utiliza el sombrero y representa el deseo de que no lo disparen en la cabeza como lo hicieron con el padre. Y le ha estado diciendo a la lista que desearía que el padre regresara, pero no puede. Este es un ejemplo de una escucha analítica a un comportamiento no verbal, así como verbal. Un ejemplo similar de la escucha analítica tiene que ver con el analista adulto que trabaja en un campo de refugiados y se le pide consulta acerca de una mujer que deseaba matar a sus hijos. Es una mujer psicótica, pero el analista es capaz de escuchar y soportar su dolor de una forma que le permite a ella concientizar que la intención de la mujer al querer matar a los niños es para evitarles las tragedias migratorias que ella misma había tenido que soportar. Esta última historia, una que se origina con Marianne Leusenberg-Bolver, refleja el hecho de que la escucha analítica humaniza y hace más soportable las realidades insoportables de un mundo tan difícil. Cuando nosotros entramos a contextos que están fuera del escenario común y corriente del consultorio o la definición convencional de una neutralidad analítica, traemos con nosotros nuestra capacidad de escuchar niveles de experiencia afectiva que son difíciles de soportar, pero que deben de escucharse. La convención de que la neutralidad analítica requiere de una ausencia de contacto con problemas de la sociedad puede ser de alguna manera cuestionada por analistas como Hannah Siga, que escribió el documento conocido El silencio es el crimen real, o Janine Pujay, que demostraron el valor de poder articular una vasta diferencia entre lo que son los valores del analista y sus experiencias en comparación con los de su paciente, para poder así permitir que la realidad de las verdades divergentes se conozca y así se presente el diálogo. En conclusión, quiero decirles que la escucha analítica es algo que cada uno de nosotros podemos aportar a los problemas de la sociedad, así como al tratamiento clínico, porque la escucha analítica nos permite intervenir independientemente de donde estemos, en niveles de problemas psíquicos que van desde lo conflictual hasta lo insoportable. Los niveles de la sociedad y intrapsíquicos no son dicotómicos. Ambos están dentro de nosotros porque nuestras culturas desempeñan un rol central en la forma en la que nosotros desarrollamos el entorno y en quién nos convertimos. Ya sea que seamos nosotros psicoanalistas y actuemos a nivel de grupo, sociedad o individuo, todos nosotros contribuimos a la escucha analítica con el impacto humanizante de la conexión emocional y un más profundo entendimiento. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Harriet. Hemos terminado de escuchar tres excelentes conferencias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se Hola. escucha, Se doctora. escucha muy bien. Sí, sí, se escucha. Sí, me avisan si no quito la cámara, disculpen. Hemos terminado de escuchar tres excelentes conferencias en donde creo que me gustó esta última frase de Harriet, que le escucha a la sociedad y no solo a los problemas que se presentan en la clínica, y cómo, anulándolo con lo que decía Andrés, hemos tenido que buscar soluciones ante la crisis que presentó la pandemia
y tuvimos que pasar de la presencialidad a la virtualidad para seguir escuchando a nuestros pacientes, dándonos siempre en que la escucha analítica también se basa en los valores del todo analista, y como decía Andrés, recordar que debemos alejarnos de ese furor por curar, furor por educar y furor por interpretar. Quiero abrir el espacio para las intervenciones, para hacer sus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias. Para hacerlo, que por favor en el chat pongan sus nombres, también levantando la mano. Ya tenemos una persona, el nombre y apellido para poderle dar la palabra, porque no a todos los podemos ver, porque son bastantes. Queremos recordarles antes, porque estoy viendo que han tenido problemas, que en el circulito de abajo elijan el idioma en el cual se sienten más cómodos escuchando las conferencias y no muevan el elegido, porque si estamos saltando de idioma, entonces hay disturbios y después no vamos a poder escuchar. Entonces quedémonos en el mismo canal. Si lo elegimos en español o en inglés o en portugués, lo dejamos ahí. Las intervenciones pueden hacerlas en su idioma materno, no hay problema, pues las traductoras van a hacer lo propio. Y por último, pedimos que las intervenciones sean breves. Vamos a ver, Anita Paulette, que está pidiendo la palabra. Gracias. ¿Puede hablar? Buenas tardes a todos. Yo tengo dos preguntas. ¿Cómo puedes aprender a escuchar como un psicoanalista? Y la otra sería que si nos podrían ampliar lo que es las intervenciones sobre psicoanálisis fuera del consultorio, porque sí tuve experiencias donde se tenía que hacer intervenciones o escuchar pacientes fuera de un consultorio y sí es bien complicado tanto escuchar al paciente como el paciente expresar lo que le está pasando en este momento. Gracias, Anita. Vamos a escuchar, no sé si les parece, vamos a escuchar un par de intervenciones. Would you like? Si les parece, y después, ¿está bien así? Escuchar un par de preguntas y luego darles la palabra a usted. Sí, Jessica, porque entonces, somos muchos. Perla Frenkel y después Rommel Peña. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por las ponencias. Todas movilizaron muchas cosas para pensar. Me quedé con algunos planteos de lo último que trajo Arriet. Y recordé, cuando habló de la cuestión del telescopaje, después voy a la pregunta, cómo termina Tótem y Tabú, donde Freud dice: aquello que has heredado de tus padres, conquístalo para poseerlo, pero después la frase se continúa, no la continúa él ahí, y dice: porque si no se convierte en pesada carga, ¿no? Me pareció importante agregarlo, y recordaba el texto de Assual, Los contrabandistas de la memoria, donde todo el tiempo se ve el efecto de lo transgeneracional. La pregunta que voy es en relación al trauma y a lo concreto de la intervención en el tiempo en que el trauma sucede, porque sabemos que hay una latencia y que la posibilidad de elaboración es después de que ha pasado ese tiempo y se inscribe como trauma en el segundo tiempo. Entonces voy a la pregunta. Yo tuve la experiencia de participar en un curso en Israel después del atentado a Lamia sobre intervención en situaciones de catástrofe. Y un poco la conclusión ahí fue que en el primer tiempo alcanzaba con ofrecer el vasito de agua o el té.
y luego vendrían otro tipo de intervenciones. Entonces, voy con esa pregunta a Harriet en función de la experiencia de ella. Estoy totalmente de acuerdo en la otra cuestión, que es que se nos amplía la posibilidad y la plasticidad cuando trabajamos en el afuera. A todos los, por ejemplo, los que llegamos a esta profesión, después de hacer un recorrido en el afuera, hay algo de esto que se nos hizo muy natural. Pero bueno, quería insistir en esta pregunta de lo traumático. Muchas gracias, todas las ponencias fueron muy enriquecedoras. Thank you. Rommel Peña. Hola, mucho gusto. Yo tengo una pregunta más para nuestra región de Latinoamérica. La verdad que aquí los cambios sociales están marcados por violencia, desigualdad social, narcotráfico y corrupción. Y todo eso afecta a los analistas en formación. ¿Les parece que es un entorno propicio para la formación en psicoanálisis? Y adicional a esto, ¿cómo esos factores aplicados al analista que está sumergido en la misma región afecta el análisis? No sé si damos paso a nuestras panelistas. Creo que hay comentarios, preguntas ya, para que podamos escuchar a Susana y Gaitán. A lo mejor hay que dar paso a otros comentarios, Jessica, y después Ok, vamos está bien. comentando, me parece. Ok, está bien. ¿Alguien más quiere participar? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Ocampo. Gracias por las sesiones muy interesantes. Yo quería hacer la pregunta específicamente al señor Andrés Gaitán. Me gustaría que me dé algunas pautas o de unas pautas generales con el tema de contención que habló, porque a veces, como dicen, no se puede atender el encuadre en consultorio y toca abordar una contención. Entonces, me gustaría saber un poco más de cómo se hace contención desde el psicoanálisis. ¿Me escucharon? Sí. 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 Gracias. Esa era la pregunta. Acá Sandra Pérez dice que no escuchamos. No se escucha, se ve que habla. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será la selección de la traducción? Pero hay varios que dicen que no escuchan. Puede que sea el cambio de audio. Si alguien eligió la traducción, me parece que hay que volver al idioma original. No, hay que quedarse en el idioma elegido, Lourdes. Esa es la clave. Porque yo hice eso y no oía a los hispanoparlantes. Por eso, Lourdes, si tú seleccionas español, te quedas en español. Pero no ahí yo no escuchaba a los hispanoparlantes. Tuve que volver a idioma original para escucharlos. Yo he estado todo el tiempo en español y se oye, o sea, desde el inicio, el mismo idioma, no hay que cambiar. Yo también. Sí, tenemos secretos todavía inexplicados en esto de la traducción y el Zoom. Pasan cosas que luego no podemos explicar. Yo hice justo las dos cosas, empecé sin traducción y luego cambié a español y no tuve problemas tampoco. Entonces, no sé qué decirles, pero bueno,
Si te parece, Susana, Jessica, podemos empezar a contestar algo, más o menos, intentar alguna respuesta. Sí, claro. Con lo que dice Aminta, espero no ser muy simplista, pero bueno, en la pregunta de cómo se aprende escucha analítica, diría que poco a poco, con mucho trabajo y siempre a través de la formación. O sea, hay parte que la aprendes en tu experiencia analítica personal, en cómo te escuchan, otra parte la aprendes trabajando con pacientes, otra parte la aprendes con la teoría, leyendo, estudiando, en fin, todas estas supervisando, con todas estas herramientas que mencionaba, creo que todas juntas van aportando algunas partes para poder ir formando el cómo escucha uno, cómo le hace uno para conformar su propia escucha analítica. La parte importante es cómo atender a todo lo que comunica, todo lo que es comunicado por el paciente. Entonces, ¿cómo se interviene en la comunidad? Que bueno, un poco tiene que ver con la última pregunta, pero yo, bueno, lo primero que recuerdo que me decían muchos maestros es que hay que tener cuidado porque toda interpretación fuera de diván es considerada una agresión personal. Entonces, en la comunidad no se trata de interpretar, así como la escucha analítica en el consultorio es para preparar la interpretación, fuera del consultorio es más bien para entender y para ayudar a entender. Yo he visto muy útil la aportación que podemos hacer en los procesos de comunicación, de emisión de la información y de recepción de la información y cómo puede haber distorsión en algo de ello, que también es parte de lo que creo que puede darse a veces en este tema de la contención que preguntaba Vanessa, ¿no? La contención, en última instancia, es vamos a detectar cuáles son los elementos que generan gran angustia. Es utilizar los conceptos psicoanalíticos que tenemos y ponerlos al servicio de la situación que tenemos que enfrentar, según en qué es lo que queremos contener, si es una emergencia, por ejemplo, porque hubo una inundación, si es una otra situación de crisis más interna por algo personal que pasó, una cosa de suicidio, en fin, es muy variable las herramientas a las que vamos a recurrir según qué situación de contención, pero va orientado a permitir que haya comunicación, permitir que se ventile, eso sabemos todos que es muy útil, que se pueda ventilar lo que está ocurriendo, y luego ver más o menos cuáles son las situaciones que generan más angustia para tratar de ayudar a que movilice herramientas la persona para contener esa angustia, ¿no? La violencia, lo que decía Rommel, la violencia y los cambios sociales en nuestras poblaciones, pues no cabe duda que sí, que todos los tenemos. Son muchas las cosas que se pueden decir ahí, pero no creo que sea algo que haga que la formación ya no sea posible. Yo creo que la formación hay que enfrentar lo que le toca vivir a cada quien. Es interesante todo el concepto aplicado en distintos momentos, que es lo de los mundos superpuestos, cuánto de pronto al estar trabajando en una situación analítica, pues el que la persona, por ejemplo, esté hablando del temor que tiene a ser asaltado, nos puede despertar nuestro propio temor a ser asaltado, que es un poco lo que mencionaba de la contratransferencia. Por un lado, supuestamente somos ajenos a lo que le pasa a la persona, pero no podemos ser ajenos totalmente, somos humanos, somos sujetos también. Entonces, habrá veces en donde nos permea de esa manera y lo que sentimos está más o menos motivado por nuestras propias ansiedades, preocupaciones, historia, experiencias, y tendremos que decidir cuándo esto es útil compartirlo con la persona, porque es algo que también va a servir para el análisis, y cuándo mejor lo contenemos, porque a lo mejor está demasiado contaminado, digamos, de algo que a mí me cuesta trabajo enfrentar. Entonces, esto diría en cuanto a cómo llevar unas cuantas ideas de cómo enfrentar esta situación de violencia y de cambios sociales y preocupaciones que mencionaba Rommel. Estás muteada, Jessica. Sí, Aminta quería hacer una pregunta.
Sí, doctora. Ampliando la segunda que había Could I hecho. say something? Gracias por las dos contestaciones, doctor. Quiero ampliar un poquito más la segunda de acuerdo a las intervenciones fuera del consultorio. Me explicaba sobre el contexto social, pero llevándolo a otro contexto, ya en mi caso, vaya, en un área hospitalaria, siendo una emergencia donde el paciente está en crisis sobre lo que le ha pasado y el área no es un área como para aplicar una intervención. En la comunidad puede hacerlo una intervención en crisis de acuerdo a lo vivencial, pero en una sala de emergencia que se puede dar abusos, violaciones o X o Y asuntos de los casos que pueden llegar. Como psicoanalista, como psicólogo, la intervención ahí es bien difícil y quisiera escuchar lo que es en base a sus experiencias o conocimientos, cómo facilitarle una intervención más efectiva a este tipo de casos. Shall I, ¿Me permiten tomar la palabra, por favor? Jessica, ¿me permites tomar la palabra? Sí, claro, Jared. Adelante. okay, thanks. Gracias. La pregunta con respecto a la sala de emergencias es bastante parecida a la pregunta que hizo Perla sobre cómo nosotros podemos trabajar en ciertos escenarios que son agudamente y vívidamente traumáticos y cómo trabajar esto a diferencia del consultorio. Son totalmente diferentes definitivamente, pero nosotros no somos diferentes. Nosotros de hecho estamos haciendo opciones analíticamente informadas. Nosotros entendemos que una persona que le acaban de disparar, por ejemplo, una persona que acaba de experimentar una pérdida devastadora, tiene lo que Freud llama una barrera. Se me olvida la palabra exacta, pero ha establecido una barrera. Su capacidad de pensar está totalmente interrumpida, ¿sí? Quizás está congelado. Realmente es muy importante para nosotros en un momento de este tipo el poder recordar, como lo dijiste, Perla, el vasito de agua. O si estamos en el campo, por ejemplo, con inmigrantes que han sido desplazados y están totalmente confundidos, la cosa más importante en este momento es platicar con ellos para ayudarlos a ellos a poder estructurar su experiencia. Esta es una decisión de tipo analítica, de hecho. Es porque nosotros entendemos los diferentes niveles de la necesidad. Así que en situaciones de extremadamente agudeza, déjenme pensar, en los últimos minutos me vino a la mente precisamente la guerra en Ucrania, ¿no? Y el número inmenso de refugiados que están escapando con lo que pueden llevar consigo y que perdieron el resto de sus cosas. Nosotros entendemos que lo primero que necesita este tipo de gente es un lugar para poder dormir, comida y el poder entender, porque sus necesidades son sumamente básicas. Pienso que Perla dijo esta etapa de latencia, ¿sí la llamaste tú? Bueno, pensemos en ella en términos generales como cuando una persona traumatizada puede empezar a pensar. Describí a un paciente de Mariana Forsinger-Bulle que de hecho ayudó a establecer por su experiencia un proyecto piloto hace unos años para cuidado de salud mental de los diferentes refugiados de Siria, en este caso principalmente, luego después ya no, pero antes eran de Siria nada más, y como directora del proyecto le preocupaba a gente con la mujer que yo describí que quería asesinar a sus hijos. Definitivamente, nosotros le entenderíamos que en el psicoanálisis ese es un estado mental que no permite un intercambio racional, pero nos permite escuchar. Es como nosotros escuchamos a diferentes asociaciones en el consultorio y a través de poder escuchar a esta preocupación repetida de la mujer con respecto a su seguridad. Entonces, el analista
y atestiguando también la desesperación que tiene. El analista pudo entender perfectamente lo que estaba tratando era salvar a sus hijos al matarlos para poder evitar que ellos sufrieran lo que ella pensaba que era insoportable. Ahora me voy a la primera pregunta que hicieron. ¿Cómo podemos aprender la escucha analítica y cómo intervenimos nosotros en forma profunda? O sea, ¿cómo nos podemos volver nosotros un psicoanalista en la escucha analítica? Yo creo que realmente el psicoanalista desarrolla. No sé qué pasó, perdón. El psicoanalista realmente desarrolla a su persona, tal y como justo lo acaba de decir Andrés, gradualmente se desarrolla. No hay que tratar de apresurarnos a ser psicoanalistas. Se va desarrollando a través de la lectura. Puede leer sobre el tercer oído. ¿Han escuchado ustedes acerca de cómo escuchar con el tercer oído? Es una buena metáfora. O sea, escuchamos lo que se acaba de decir, pero sabemos que después de lo que se dijo, detrás hay algo más y sabemos que hay algo de más de lo que escuchamos, porque cuando se dijo o cómo se dijo, el tercer oído es ver cómo se dijo o cuándo se dijo. Y aprendemos muchísimo a través de la supervisión, porque entonces es ahí donde tenemos la oportunidad de decirle en la consulta lo que hemos experimentado en un encuentro clínico y haciendo cierta distancia nos damos cuenta, ¡ay! ¡Oh! Eso es lo que pasó, eso es lo que yo escuché de él y esto es lo que quizá escuché, pero de mí. Y creo que lo que también es muy importante es nuestro análisis personal durante la formación. Ese es el mejor lugar de poder entender qué es lo que está pasando dentro de nosotros mismos. Estamos escuchando nuestras propias voces internas como fueron descritas por Andrés. Y esto influye en cómo nos escuchamos unos a otros. Todo lo que Andrés dijo son elementos muy importantes. Y ahora quisiera ir un poquito acerca de la violencia, la guerra en Ucrania, el tráfico de personas, en fin. Probablemente es más doloroso y al mismo tiempo más distante que, por ejemplo, la pandemia. Todos nosotros experimentamos el mismo tipo de crisis y cargas como pacientes en la pandemia. Si nosotros estamos trabajando entonces con una persona, ahora no sé si ya en persona o no, si estas personas hablan sobre tráfico de personas, violencia social, creo que debemos de manejarlo en dos diferentes niveles. Si escuchamos a una persona que tiene el problema de explotación o que ha sido acosada peligrosamente y no puede hacer nada al respecto, primero hablamos de la seguridad. Y si lo hacemos así, pudiéramos hacerlo con la lista y decir, yo estoy muy impresionada, pudiéramos haber dicho, para que no hagas nada para mantenerte segura. Sin embargo, nosotros no podemos decir nada. No podemos decir nada acerca del peligro y la violencia. Por supuesto que nosotros abordamos la realidad, pero siempre abordamos la realidad dentro del contexto de lo que sería la psicología del paciente. ¿Me explico? Quisiera decir una palabra acerca de la escucha psicoanalítica en la autocracia, donde no hay democracia, donde las personas están en riesgo si hacen una preasociación y de pronto alguien los escucha o son hackeados o alguien está interfiriendo sus comunicaciones. Creo que nosotros estamos mejor preparados que la mayor parte de las personas para nosotros estar conscientes si lo que nos están diciendo es la verdad o no. Si es la verdad, va a haber un lenguaje raro, repeticiones. Nos damos cuenta, por ejemplo, que el paciente está rígido cuando dice algo si esto no es verdad. Y nosotros lo pensaremos en lugar de decirle algo de no está siendo realista porque quizá está en peligro, quizá alguien ha intervenido sus comunicaciones o tiene el miedo de que así sea. Así que hay situaciones donde nosotros estamos conscientes de la complejidad de la comunicación. Nosotros tenemos que darle tiempo. Tenemos que ver el fondo. Vamos, esta no es la emergencia. Vamos, estamos empezando a conocer una persona dentro de un entorno donde esa persona no tiene libertad personal. Vamos, no hay que tratar de evitar esto. Tenemos que tratar de ayudarlo, pero siempre teniendo en mente todas estas ideas probables de, vamos, escuchar al escuchar. Si nosotros estamos escuchando, podemos decir, esta persona nos está escuchando
pero está ahorita en un canal diferente, pues ¿en qué canal? ¿Qué sería seguro para esta persona decir? En fin, no sé si fui clara y esas serían las respuestas a las preguntas que hicieron. Gracias. Jessica, Andrés Gautier pidió la palabra. Ay, bueno, Jessica está diciendo que salió del Zoom, en fin. Así que bueno, le doy la palabra entonces, hago las veces de... Bueno, le doy la palabra a Andrés. Adelante. Sí. A la pregunta del encuadre, mi respuesta sería bastante simple. Primero, es importante que yo mismo me pueda imaginar tener el encuadre suficiente. Por ejemplo, en la cárcel no tenemos un espacio especial, particular. Se busca un espacio donde un poco de intimidad está garantizada. En un espacio donde hay algunos árboles, donde hay un patio, ahí nos sentamos. En un rincón donde no hay público que pase todo el tiempo, y eso es el encuadre suficiente. Claro que no es un encuadre ideal, pero fundamentalmente yo diría es donde la persona el analista mismo se siente suficientemente en buena condición para proteger el espacio, y la persona se imagina ese espacio también. Entonces, en situaciones particulares hay que ingenuarse en encontrar esos espacios. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, quiero dar la palabra a Susana Valparda. Susana, para escucharte, y antes de darte la palabra, quiero agradecerte por todo el esfuerzo que has hecho para no se escucha, poner Jessica. esta mesa a funcionamos. Gracias. Bueno, no se escuchó muy bien, Jessica, pero bueno, muchas gracias. No, quería hacer referencia a una intervención que hubo en el chat que decía, bueno, si le damos importancia más a los cambios en los niños y adolescentes. Bueno, yo creo que vivimos en un continente diferente, no solo niños, adolescentes, sino adultos, digamos. Este continente se transformó con el devenir de los años. Era un continente fundamentalmente campesino, que trabajaba la tierra, que estaba en contacto, ¿no?, con su producción. Y desde hace décadas esto ya pasó, digamos. El 80% de la población de América Latina vive en las ciudades, o sea que somos un entramado de ciudades, ¿no? 4 de cada 5 habitantes viven en ciudades, y el campo se ha vaciado, ¿no? Millones de campesinos, ¿no?, que vienen de la selva, de las montañas, se han transportado a las ciudades en búsqueda de mejores trabajos, de mejores oportunidades, y además porque en el campo cada vez se necesitan menos personas para el trabajo, ¿no? Pero eso casi todo vienen a ocupar la periferia de las ciudades. Entonces, bueno, es una situación muy distinta, es un continente diferente, ¿no?, que nos obliga a pensarlo distinto, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, con todos los problemas que hacía referencia a Rommel, ¿no? La violencia en aumento, el narcotráfico y todo lo que condiciona el narcotráfico, fundamentalmente en Centroamérica, ¿no?, que hoy tiene su punto, ¿no?, más importante. La demografía, digamos, que es lo que ha aumentado en América Latina. Somos hoy por hoy 640 millones de personas. Es enorme la cantidad. Somos
el segundo continente que tiene más población del mundo, después de Asia. O sea, es muy fuerte todo lo que está pasando, y bueno, y tendremos que seguir pensando cómo esto modifica, digamos, las subjetividades, y cómo nosotros podemos escuchar estas subjetividades, ¿no? Cambiantes. También quería decir que, bueno, también alguna pregunta que hizo referencia, ¿no? Si es una buena manera de hacer la formación, estos contextos, ¿no? Creo que fue un compañero. Y bueno, en realidad el psicoanálisis siempre estuvo amenazado por el contexto, solo de pensar que atravesó las 2 guerras mundiales, el nazismo, las dictaduras sangrientas que hubo en América Latina y en otros lugares. Y bueno, las condiciones podríamos decir que siempre fueron adversas, desde el punto de vista social, político, pero también en términos de tiempo, de dinero, y también que quienes llegan al psicoanálisis están dispuestos a una experiencia que por momentos puede ser muy angustiante. Este dispositivo que creó Freud, libre asociación y escucha analítica, nosotros pensamos que en estos contextos es pertinente, es muy pertinente, ¿no? Porque es imprescindible conquistar ese espacio de remanso, de simbolización y de subjetivación en un mundo de vértigo, ¿no? Como, bueno, ponía ejemplo las experiencias de Harriet, en todos esos lugares, ¿no? Tan terribles, ¿no? Que están actuando. Quería decir, con respecto a otra pregunta que hubo, ¿dónde aprendemos a escuchar psicoanalíticamente? Que también la han respondido, pero quería decir algo, que bueno, sí, el trípode, por supuesto, ¿no? La formación, la clínica supervisada, las supervisiones o la teoría es un aporte, pero en realidad lo básico es el análisis personal de cada uno de nosotros, ¿no? No es un conocimiento racional o cognitivo, sino que es un conocimiento experiencial, es un conocimiento en transferencia con el analista en el dispositivo analítico, como decíamos. Poder entrar en contacto con nuestro inconsciente y con la eficacia del inconsciente. Esto es algo que si no lo tenemos, es muy difícil, digamos, saber lo que es la escucha. Tenemos que vivirlo para después poder transmitirlo. Bueno, quería hacer esos apuntes, y bueno, y creo que fue muy, muy lindo escuchar a Harriet y a Andrés, y a todos los que intervinieron, y bueno, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí, y bueno, creo que Jessica va a anunciar ahora, en 15 minutos, a las 16:15 de Uruguay, seguimos con la segunda mesa, formación psicoanalítica en el ILAP, así que los esperamos y los invitamos a todos para seguir aquí en el Zoom. Muchas gracias, muchísimas gracias Harriet, Andrés, Jessica, muchas gracias a todos. Gracias, Ana. Bueno, sí, 14:15 de hora de Uruguay, 1:15 hora de Centroamérica, 2:15 hora de Quito. Los esperamos. Gracias a todos. O sea, Buenas en 15 tardes. minutos, están preguntando a qué hora. En 15 minutos. Dentro de 15 minutos nos vemos en la segunda mesa. Justo exacto, la escucha de ILAP, una formación sin casa y sin tiempo. Ahí está. Bueno, gracias, muchas gracias. Thank you very much, Harriet.